que es uno de los grandes problemas por los cuales se hacen cirugías dolorosas, porque se nos olvida que a estas piezas dentarias los inerva también un nervio bucal o un plexo cervical, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso, porque bueno, pues son conocimientos que tenemos que ir adquiriendo ya a este nivel, ¿sí? Vamos con el fascículo medio. Miren, el fascículo medio se origina de la fosa temporal en la parte media, fosa temporal en la parte media. ¿Qué hay ahí? ¿Qué huesos hay ahí en esa fosa temporal en la parte media? Está precisamente la parte inferior del parietal, la parte inferior del parietal, ¿sí? Encontramos también a lo que sería la escama del temporal. Todo esto es la cara externa de la escama del temporal y es más parte del ala mayor del esfenoides, de la cara externa del ala mayor del esfenoides. ¿Dónde se va a insertar? ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar en el vértice de la apófisis coronoides, vértice, en la cara lateral y en la cara medial. Cara lateral y cara medial, ¿sí?, de la apófisis coronoides. Su dirección de fibras es de superior a inferior y de posterior a anterior, ligeramente de posterior a anterior, ¿sí? Su dirección de fibras es de superior a inferior y de posterior a anterior, ¿sí? Vemos entonces que su función es la de llevar la mandíbula hacia arriba y hacia atrás, llevar la mandíbula hacia arriba y hacia atrás, cierre y retrusión, llevar la mandíbula hacia arriba y hacia atrás en cierre y retrusión. La irrigación ya dijimos que era la arteria temporal superficial, pero la inervación está determinada por el nervio temporal profundo medio, nervio temporal profundo medio, así se llama, nervio temporal profundo medio, ¿sí? Y hablemos del fascículo posterior. El fascículo posterior, ¿sí?, se origina de la fosa temporal en su parte posterior. ¿Qué hay en esa fosa temporal en la parte posterior? Se encuentra la parte posterior inferior del parietal, posterior inferior del parietal. Se encuentra la parte anterior, anterior superior de la concha del occipital, y se encuentra la parte superior de la porción mastoidea, la parte superior de la porción mastoidea y la parte posterior de la escama del temporal. Son todos esos detalles que forman la parte posterior de la fosa temporal. La parte inferior posterior del parietal, la parte anterior superior de la concha del occipital, la parte superior de la porción mastoidea y la parte posterior de la escama del temporal. Todo eso es origen, ¿sí? Se inserta en el borde posterior, en la cara lateral y cara medial de la apófisis coronoides. Se inserta en el borde posterior, cara lateral y cara medial de la apófisis coronoides. Su dirección de fibras es de posterior a anterior, totalmente de posterior a anterior y de superior a inferior. Dirección de fibras de superior a inferior, de posterior a anterior. Su función es la de llevar la mandíbula hacia atrás y hacia arriba. Llevarla hacia atrás, retrusión, llevarla hacia arriba, cierre, irrigación. Ya habíamos dicho que es la arteria temporal superficial, ramo terminal de la carótida externa. Su inervación está determinada por el nervio temporomaceterino, que ya lo habíamos mencionado. Este temporomaceterino da un ramo superior para el fascículo superior del macetero y da un ramo inferior, fíjense bien, que de hecho pasa por la escotadura sigmoidea para inervar al macetero, ¿sí? El temporomaceterino, nervio temporomaceterino. ¿Hay alguna duda del macetero? ¿Sí? Algunas diferencias con lo que viene en los libros, con lo que habíamos visto, que decían arco, fosa temporal. Bueno, pues aquí ya tenemos que hablar del detalle de las cosas, ¿sí? Y la función, de hecho, no la inventamos de los libros, sino simplemente la sacamos en conclusión en base a su dirección de fibras. El pterigoideo interno. Fíjense bien, este músculo está mal nombrado, ¿verdad, Luis? ¿Por qué? Porque
no es interno, está en lateral. Biomedial. Medial. Medial. Es el pterigoideo medial, ¿verdad? Es el pterigoideo medial. ¿Sí? Este pterigoideo medial, vean su origen. Ya aquí estamos un poquito más detallados. Y nos dice que se encuentra en la apófisis pterigoides. ¿Se acuerdan que la apófisis pterigoides tenía dos alas? Y entre las dos alas estaba la fosa pterigoidea. Y que cada ala tenía una cara, más bien dos caras. ¿Sí? Fíjense bien, ¿qué cara será esta? La cara lateral, ¿de qué ala? De la medial. ¿Sí? Aquí estaría la fosa pterigoidea. ¿Y qué cara estaría aquí? La medial del ala lateral. Esto es el origen del pterigoideo interno. ¿Sí? Cara lateral del ala medial. Fosa pterigoidea. Cara medial del ala lateral. ¿Sí? Eso es el origen. La inserción. Rugas pterigoideas. Rugas pterigoideas que se encuentran en la parte inferior y posterior. Rugas pterigoideas que se encuentran en la parte inferior y posterior. De la cara interna. De la cara interna. ¿Sí? De la rama ascendente de la mandíbula. ¿Sí? Rugas pterigoideas que se encuentran en la parte inferior, posterior, de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Dirección de fibras de superior e inferior. ¿Les parece? Sí. De medial a lateral. Y de anterior a posterior. De anterior a posterior. Gracias. ¿Sí? ¿Cuál sería la función si digo que va de superior a inferior? Cierre. ¿Cuál será la función si digo que va de medial a lateral? Lateralidad. ¿Cuál será la función si digo que va de anterior a posterior? A ver, anterior a posterior. ¿Qué se va a mover? ¿Esto o esto? Protrusión. ¿Qué se va a mover? ¿La apófisis pterigoides o la mandíbula? Mandíbula. ¿Qué está anterior? La apófisis pterigoides. Entonces, la mandíbula se va a mover ¿hacia dónde? Hacia adelante. Hacia adelante. No se confundan. Hacia adelante. Por eso se llama protrusión. Protrusión. ¿Sí? ¿Quién va a irrigar a este músculo pterigoideo interno? ¿Quién lo va a irrigar? Lo va a irrigar la arteria pterigoidea. La arteria pterigoidea, que es un ramo de la arteria maxilar interna. Es un ramo de la arteria maxilar interna. ¿Sí? ¿Quién lo va a inervar? Fíjense bien. Lo irrigan, lo inervan a los dos pterigoideos, la misma. El nervio tiene un nombre sotote. ¿Sí? El nervio se llama nervio del músculo del martillo, periestafilino y pterigoideo. Así se llama el nervio. Músculo del martillo, periestafilino y pterigoideo. Este nervio es un ramo de la rama mandibular del quinto par. Pertenece a la rama mandibular del quinto par, del trigémino. ¿Sí? Inerva a los dos pterigoideos. ¿Alguna duda del pterigoideo interno? ¿Medial? ¿No? Se está grabando, al menos contesten sí.